Esta vez, cuando subí, no hubo aplausos. Y eso no está bien. Hay que aplaudir para energizarnos. Gracias. Señor Vicepresidente de la República, Contador Danilo Astori, bienvenido. Señores Ministros de Estado que nos acompañan, autoridades nacionales, señor representante de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Sediak, señores embajadores y representantes de países amigos, señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales, señores de los medios de comunicación, decanos y estudiantes de la Universidad de la Empresa, queridos consocios, señoras y señores, reciban por mi intermedio un grato saludo en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Le agradezco a todos quienes me han preguntado cómo estaba mi salud. Estoy mejor, estoy tratando la lumbalgia, así que todos los días hago un poco de radioterapia, camino la mitad del tiempo que acostumbro, pero estoy mejor. Muchísimas gracias. Yo estaba pensando, para hacer una introducción, cuando una empresa va mal, en general le echamos las culpas al sector comercial. Saludo a Juan Salgado, amigo. Exacto. Todas las culpas. No, entonces nosotros decimos, en las empresas, cuando algo va mal, el problema es el sector comercial. Y es así. Sin embargo, cuando nosotros consultamos, referenciamos y decimos, el mago de Oz no existe. El problema de las ventas no es un problema comercial, es un problema de la empresa, del sistema en su conjunto. Y es verdad. Yo, para escribir el editorial de este número, recorrí la historia de nuestro mundo, de este mundo global, que comienza con la crisis de 1929. Y si enumeramos todas las crisis que hemos padecido y padecemos, le estoy hablando la del 29, la del 71, la del 73, la del 79, la del 82, la del 87, la del 89, la de todas las que conocemos, los tigres asiáticos, el tequilazo, la crisis hoy en Estados Unidos y en Europa, España, Portugal y Grecia, simplemente para nombrarlo. Entonces, vivimos en un mundo en crisis. Y yo en mi editorial pongo, más que crisis, son tormentas. Tormentas que nos agarran sorprendidamente, después viene la calma para explotar nuevamente en el momento que menos pensamos. Quiere decir que las crisis en las cuales nosotros vivimos son parte del mundo que vivimos. Y hoy encontrarme con una disertación del presidente del Banco Central, economista Mario Vergara, que dice tener la capacidad de estabilizar nuestro país con inclusión financiera y aportes para una mayor productividad, es realmente encontrarnos con el mago de Oz. Y acá, más allá de colores y de divisas, yo quiero decirlo porque nosotros, desde el 2004 en adelante, vivimos en una estabilidad y hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo, algo que nosotros no estamos acostumbrados, y acá está el equipo económico. Entonces, este equipo económico merece, de mi parte y de nuestra parte, el reconocimiento, porque hace muchos años que vivimos en estabilidad y hoy podemos plantearnos este tema frente a todos nosotros. Así que yo paro mis palabras, reflexionemos e invitemos a nuestro disertante, economista Mario Vergara, a hacer su disertación como corresponde.
En este momento el señor Abuchalja se entrega a nuestro discentante invitado una obra del artista plástico nacional Javier Velázquez. A partir de este momento invitamos entonces a hacer uso de la palabra al doctor Mario Vergara. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. La verdad que la analogía con el Mago de Oz no me la esperaba, pero por las dudas me estoy dejando unos kilos para que no me confundan con Judy Garland. Bien, agradezco obviamente a ADM, a los organizadores de esta oportunidad de dialogar con ustedes y de intercambiar ideas y visiones de cómo estamos desde las autoridades económicas y en particular desde el Banco Central, analizando y visualizando lo que está sucediendo hoy en el mundo, que sin duda nos afecta más que nunca, y de cómo el Uruguay, desde el Estado, desde las empresas, desde las familias, se ha ido preparando para poder afrontar estas situaciones. Cuando se me planteó la posibilidad de esta charla, fue antes de la explosión, digamos, de la crisis a nivel internacional y, por lo tanto, la idea de la estabilidad y la inclusión financiera en un contexto en donde teníamos que apuntar justamente a poner en la primera línea de desafíos el reto de la productividad en el Uruguay. Era algo así como bueno, una forma natural de dirigirnos en el día de hoy. Sin embargo, lo que ha sucedido en las últimas semanas y en los últimos 2 meses a nivel internacional obviamente obliga a iniciar, ¿verdad?, el planteamiento con referencias justamente a cómo está la situación internacional y que por suerte, y un poco siguiendo en la línea de lo que planteaba Abuchalja, por suerte no nos quita el rumbo, no nos altera esencialmente el rumbo de seguir fortaleciendo la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, de seguir procurando desarrollar infraestructuras, incentivos, instrumentos para la inclusión financiera como aportes desde la perspectiva bancocentralista para justamente tener esa plataforma que permita incrementar más y más la productividad en el país. Por lo tanto, déjenme dar 2 o 3 ideas acerca de cómo estamos viendo el contexto actual y cómo se relaciona justamente con el reto de la productividad. En primer lugar, no es novedad porque es algo que se maneja un día sí y otro también en los medios, ¿sí? El hecho de que a nivel de los países desarrollados, los mismos están mostrando señales de debilidad en algunos casos, de falta de recuperación en otros. Lo que sí es claro desde la perspectiva nuestra es que todas las señales que se dan desde Estados Unidos, desde Europa, son de que vamos a recorrer todavía un trecho que en general los analistas ahora ponen como un mínimo de algo así como de 2 años, en los que todavía vamos a estar observando economías desarrolladas en un contexto de debilidad. La decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de mantener en 0 la tasa de interés por 2 años, créanme que para hacer una decisión de un banco central es una decisión extremadamente fuerte que un banco central se ate de manos a usar la tasa de interés por 2 años, ¿sí? Es una señal bien clara del diagnóstico implícito que tienen acerca del desarrollo y la evolución de su economía en este periodo. Estados Unidos no está en recesión, no está en crisis, pero tampoco está mostrando señales consistentes de recuperación y, por lo tanto, esta lógica de estímulos en el terreno fiscal y, sobre todo, en esta perspectiva del terreno monetario, es una muestra clara de que vamos a tener expansión monetaria de Estados Unidos por un largo rato. A nivel de Europa los problemas son otros, pero no son menores. Hay más dudas incluso acerca de las posibilidades de sobrellevar razonablemente y sin mayores alteraciones los procesos en varios países europeos y de alguna manera todos tenemos claro que hasta cuestionan la propia institucionalidad del sistema monetario europeo.
Bueno, no podemos saber cómo va a seguir desarrollándose esto. Las señales que desde las autoridades europeas se van dando tampoco son señales contundentes y por lo tanto existe este contexto de incertidumbre, de incertezas, de volatilidad, ¿verdad?, que se traduce, reitero, en la debilidad de los países centrales. Y cuando una economía evoluciona de manera débil, sus monedas también evolucionan hacia una lógica de debilidad. Por lo tanto, la perspectiva va a seguir durante un buen periodo, ¿verdad?, de que las monedas fuertes van a tener un periodo de debilidad. Como contracara de lo que está sucediendo en los países desarrollados, hay algunos analistas internacionales que plantean algo así como el hecho de que el mundo está evolucionando a 2 velocidades. Tenemos en el otro platillo de la balanza la evolución de los países llamados ahora emergentes, ¿verdad? Pero básicamente nos estamos refiriendo a grandes países, ¿verdad?, que están siendo de alguna manera quienes están liderando la demanda y el consumo de alimentos y energía en el mundo. China, India, Rusia, Brasil. Y obviamente todos sabemos que Uruguay no es ajeno a esto porque en la lógica de apertura que tiene Uruguay y de diversificación que tiene Uruguay, justamente esos son los países que están liderando el crecimiento de la demanda externa de nuestros productos. Por lo tanto, tenemos economías desarrolladas débiles con monedas débiles, economías emergentes que están creciendo fuerte y que están sosteniendo la demanda de alimentos y de energía. Esto permite, digamos, hacer una confluencia hacia una situación en donde el acceso de nuestros productos y de las commodities en general es amplio y los precios son elevados. Los 2 factores hacen que los precios internacionales de los commodities, de los bienes básicos, de los alimentos, de la energía, crezcan. Uno es la debilidad de las monedas, es decir, la unidad de medida, es un efecto del numerario. Si el dólar es más débil, los precios expresados en dólares tienen que subir. Y además tenemos un componente más estructural, que es el incremento de la demanda de estos bienes por parte de todo este nuevo mundo emergente que se ha dedicado o que se ha incorporado a la demanda y al mercado mundial. Ese es entonces parte de un dato de la realidad para nosotros que, reitero, tiene las 2 vertientes. Una vertiente, moneda débil, que tiene un componente circunstancial, coyuntural. Las tasas de interés en el mundo no van a ser 0 el resto de la vida. La economía norteamericana no va a estar débil el resto de la vida y la situación europea, por más que seguramente arrastre conflictos y dificultades, en algún momento también se va a ir recomponiendo. Por lo tanto, en esta perspectiva de debilidad de monedas de los países fuertes, hay un componente que es relativamente circunstancial, coyuntural. Mientras que creemos que el crecimiento de los países emergentes y la demanda de alimentos por parte de China, India, Rusia, Brasil, tiene un componente más estructural, es más de largo plazo. Este es un factor importante, distinguir estas 2 cosas para entender después la lógica de la política económica que estamos siguiendo en Uruguay y en particular de cómo mantenemos los equilibrios entre temas de inflación, tipo de cambio, estabilidad, competitividad, etcétera. Por su parte, a nivel doméstico, en Uruguay estamos teniendo obviamente un crecimiento sostenido que ya lleva 7 años de tasas realmente altas y con incremento también de los ingresos de las empresas y de los hogares. Obviamente, después, y a pesar de que los uruguayos se han comportado de manera muy cauta ante las volatilidades que se han dado a nivel internacional en 2008 y ahora en 2011, es claro que la acumulación de ingresos de los hogares es significativa y por lo tanto la demanda de los hogares razonablemente y bienvenida a ella también está creciendo. Los uruguayos nos apretamos un poco el cinturón durante las crisis 2002, 2003, 2004, ¿verdad? Pero ya después de tener una acumulación de incrementos de ingresos durante varios años, es razonable y es deseable también que los hogares uruguayos vean incrementar su bienestar, incrementar su consumo.
en un contexto de alta utilización de recursos. Es decir, ya este crecimiento de 7 años seguidos ha llevado a que estemos con una muy alta utilización de recursos, tanto de capital físico, las tasas de utilización de la capacidad instalada en los distintos sectores de la economía es relativamente alta, como sobre todo de capital humano, tanto en cantidad como en calidad. Tenemos las tasas de desempleo más bajas desde que se llevan registros y tenemos, obviamente, ustedes como empresarios tienen bien claro que ya reclutar mano de obra calificada es cada vez más complicado y más difícil. Estos son también datos de la realidad que tenemos que tomar en consideración a la hora de la definición de políticas y, por lo tanto, al acceso y a los altos precios internacionales de las commodities, y se suma una demanda doméstica sostenida, explicada por estos factores de crecimiento interno. Por lo tanto, obviamente, esto impone la presencia de presiones para la elevación de precios domésticos, es decir, la inflación es un desafío, combatir la inflación es uno de los principales desafíos que tiene la política económica hoy en el Uruguay. Esto ha sido expresado de manera muy clara por parte de las autoridades económicas, pero también ha sido puesto de relieve como una prioridad política y como una prioridad social. El control macroeconómico es esencial para poder desarrollar cualquier tipo de políticas y, por lo tanto, mantener la estabilidad de precios, mantener la estabilidad financiera en contextos de mantener también la competitividad de las empresas en el mercado mundial, es un desafío de equilibrios de la política económica, pero que, reitero, tiene también un componente de prioridad política y prioridad social. Ese es un enfoque que tiene de alguna manera una lógica de corto plazo, es decir, el desafío inmediato es mantener la estabilidad de precios, por supuesto, mantener la estabilidad financiera, por supuesto, mantener la competitividad, por supuesto, pero en ese contexto en donde estamos con alta utilización de recursos, si queremos mantener un sostenido crecimiento del nivel de actividad, tenemos también que tener una mirada de largo plazo. Y para esta mirada de largo plazo también se han definido prioridades. En el diagnóstico está claro que el gobierno ha marcado y ha puesto de relieve la necesidad de el desarrollo estructural de la base productiva, ¿verdad? Infraestructura, inclusión financiera, educación, componentes que justamente apuntan a incrementar las capacidades en materia de capital físico y de capital humano en la economía uruguaya y de reducir los costos de transacción en la economía uruguaya. La única forma de compatibilizar una economía que está creciendo fuerte, que está llegando al límite de la utilización de sus recursos, pero con los desafíos sociales y económicos que aún tiene en este contexto internacional de volatilidad y de incertidumbre, es a partir de dejar en claro que tenemos un reto en materia de productividad. Solo con productividad, a la cual van a contribuir la estabilidad de precios, la estabilidad financiera, la competitividad de las empresas uruguayas, y también va a contribuir el desarrollo de infraestructura, la inclusión financiera y ni que hablar la mejor educación, ¿sí? Es la única llave que nos va a permitir, reitero, compatibilizar los desafíos económicos y sociales que tiene el Uruguay, seguir creciendo a las tasas que estamos creciendo o a tasas decentes de crecimiento en el largo plazo, con justicia social, en este contexto de volatilidad e incertidumbre internacional y de casi plena utilización de recursos físicos y humanos. Por lo tanto, lo que el Banco Central está realizando y desarrollando debe interpretarse enmarcado en esta lógica de cómo contribuir a la estabilidad y a la productividad. Y por eso es que llamábamos estabilidad e inclusión financiera
aportes para una mayor productividad en el país. La incertidumbre y la volatilidad en el contexto internacional es clara y eso nos permite o nos obliga a prestar mucha atención a lo que está sucediendo en el mundo, a tener cautela en nuestras acciones, pero claramente lo hacemos desde la tranquilidad que se deriva de haber trabajado varios años para mitigar las vulnerabilidades principales que tenía la economía uruguaya. No quiero ni pensar lo que sería el impacto sobre la economía uruguaya de los acontecimientos que se dieron en 2008 o de los que se están dando ahora en 2011, si eso nos agarraba desprotegidos, si eso nos agarraba vulnerables, con descontrol macroeconómico, con alta inflación, con descontrol fiscal, con deuda elevadísima. En estos años se ha trabajado, para mitigar vulnerabilidades. Y siempre ponemos el énfasis en que eso se ha hecho desde las políticas públicas y a nivel de las principales variables del Estado, las cuentas públicas, el déficit fiscal, la deuda y obviamente la inflación, etcétera. Pero también hay que decir que la lógica de mitigar vulnerabilidades ha sido desarrollada en estos años por todos los uruguayos, porque las enseñanzas y los efectos de la crisis del 2002 y 2003 no fueron solo aprendidos por el Estado. También el sector privado y las familias lo han hecho, y si uno visualiza cómo las empresas se han ido evolucionando, cómo las empresas han ido ganando productividad en estos años, cómo las empresas se han ido desendeudando en estos años, aprovechando los años de crecimiento, cómo las familias han actuado con cautela, también se han ido desendeudando de lo que era un endeudamiento excesivo de hace algunos años, y que hoy comienzan sí a consumir y a tomar crédito nuevamente, y eso es sano, porque lo hacen desde la cautela, desde la sabiduría de lo que pueden o no pueden acceder. Por lo tanto, tanto empresas como familias también hoy están en situación menos vulnerable que hace algunos años para poder enfrentar los vaivenes y la incertidumbre del contexto internacional. Obliga esto, por supuesto, a las autoridades a tener el control claro o mantener el soporte de la estabilidad económica y financiera, con un manejo de equilibrio, un manejo equilibrado de las principales variables económicas, porque nuestro objetivo es permitir que el crecimiento sostenido continúe. Por lo tanto, la atención a la estabilidad de precios debe ser compatible y equilibrada con la atención a los movimientos en el tipo de cambio, a la competitividad de las empresas, a los aumentos de la productividad de las empresas y al continuo flujo de inversiones, tanto extranjeras como domésticas, para permitir, reitero, que el crecimiento económico siga siendo sostenido. La incertidumbre y la volatilidad actual obligan también a tomar medidas de cautela de corto plazo y, por lo tanto, ya hemos presentado desde el Ministerio de Economía, el ministro el otro día en el Parlamento, conjuntamente con nosotros, todo lo que ha sido un conjunto de medidas o de acciones precautorias en materia financiera, justamente para evitar sobresaltos en materia de liquidez en este contexto de incertidumbre internacional. Creo que también desde esa perspectiva hay tranquilidad porque creemos que hay anticipación, creemos que hay prevención, creemos que claramente estamos transmitiendo una lógica de cautela ante circunstancias inciertas. La prudencia fiscal es la que permite mantener en este contexto las políticas sociales y los planes de infraestructura. Si decimos que tenemos desafíos estructurales que se asocian a la infraestructura, a la inclusión financiera y a la educación principalmente, claramente la prudencia fiscal es un prerequisito como para poder enfrentar esos desafíos de manera consistente. Y el manejo de la deuda pública ha estado al servicio de estos objetivos planteados, con estrategias cada vez más coordinadas entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central a efecto de dar las señales correctas. Este enfoque de consistencia y equilibrio de políticas macroeconómicas
tiene en el centro la necesidad de mantener la estabilidad para que esa sea la plataforma para poder enfrentar los desafíos estructurales. Consistencia que implica, reitero, la política monetaria, por supuesto, la política fiscal y las políticas micro y macroprudenciales a nivel del sistema financiero. Obviamente el Banco Central tiene sus focos de interés en todo esto que refieren a los mandatos que su Carta Orgánica le impone. La inflación es uno de ellos y claramente el Banco Central ha estado alerta y ha actuado de manera clara y contundente, ¿verdad?, desde el directorio íntegro del Banco Central y desde lo que es el compromiso del directorio, del staff gerencial y de los funcionarios del Banco Central, en donde claramente se procuran dar las señales correctas en los mandatos que tiene el banco. En primer lugar, en materia de inflación, mantener la inflación controlada y dar herramientas para un manejo más flexible en el terreno cambiario por parte de las empresas. La tasa de interés de referencia se ha estado incrementando en estos tiempos como señal básica de la política monetaria y reflejando esos dichos de que la inflación es un principal foco de preocupación en estos tiempos y que, reitero, constituye una de las prioridades económicas, políticas y sociales que tiene el país hoy. Hemos tomado otras medidas a nivel del sistema bancario, que son el incremento de los encajes medios de los depósitos y la creación de los encajes marginales. Este movimiento en los encajes son señales que refuerzan los movimientos en las tasas de interés, reafirman la tónica de cautela, de cuidado sobre el tema de la inflación, a la vez de que son instrumentos que mitigan el riesgo de la apreciación desmedida de la moneda. Y a su vez hemos impulsado desde el Banco Central la utilización de los mecanismos de seguros con respecto al tema cambiario. Los forwards y los futuros de tipo de cambio operan, todo aquel que quiera hacer operaciones que aseguren el tipo de cambio en el futuro va a tener al Banco Central como contraparte de todas las operaciones que desee realizar. En materia financiera, la otra gran responsabilidad que tiene el Banco Central tiene que ver con mantener esta lógica de estabilidad. Obviamente el sistema financiero está en una situación de suma tranquilidad. Lo estuvo durante 2008 y 2009, cuando incluso algunas casas matrices de bancos instalados en el país tenían problemas en el mundo. En el Uruguay a ningún banco se le movió un pelo con lo que sucedió a nivel internacional. Y la tranquilidad, ¿verdad?, y la mayor eficiencia, además, que están generando los bancos en estos tiempos, se sigue visualizando aún en este contexto de incertidumbre actual. Y cuando decimos sistema financiero no nos referimos solo al sistema bancario, incluimos al mercado de valores, que aún en este contexto emite el sector privado obligaciones que se liquidan en el día, ¿verdad?, de volúmenes cada vez mayores, y creemos que con todo el despliegue de infraestructuras y proyectos de participación público-privada, esto se va a seguir multiplicando. Las administradoras de fondos de pensión, que ya acumulan fondos de trabajadores equivalentes prácticamente a 17 puntos del producto. El desarrollo de los mercados de seguros, las administradoras de crédito, las casas de cambio, etcétera. Y para complementar lo que es la regulación y la situación de tranquilidad del sistema financiero, el Gobierno decidió formalizar la creación del Comité de Estabilidad Financiera, un ámbito de coordinación y propuestas en donde desde las perspectivas micro y macroprudenciales procuramos identificar y mitigar los riesgos sistémicos del sistema financiero y obviamente preservar los intereses de los pequeños ahorristas. Este comité está integrado, además de por el Banco Central y la Superintendencia de Servicios Financieros, por el Ministerio de Economía y Finanzas y por la Corporación de Protección al Ahorro Bancario. Finalmente, también en materia de infraestructuras, estamos avanzando en la consolidación de un sistema de pagos cada vez más moderno, seguro y eficiente. Y también en esto actúa el Banco Central y actúa el sector privado,
¿verdad? Y actúa también la banca pública. Estamos hablando de la promoción de los sistemas de compensación y de pagos electrónicos que son absolutamente funcionales y son parte de la plataforma y la infraestructura que va a permitir una mayor inclusión financiera. Todo el sistema de pagos, de tarjetas, de crédito, de débito y todos los instrumentos que se están